Así fueron los inicios del narcotráfico en México. Las raíces de lo que hoy ocurre en México se remontan como mínimo 100 años atrás, cuando los primeros inmigrantes chinos llegaron y empezaron a plantar amapolas. En 1890, centenares de chinos migraron a México y no llegaban con las manos vacías. Llevaban la flor de la amapola, también conocida como adormidera, que es la planta de donde después del proceso se extrae el opio. Resulta que México se encontraba en una latitud perfecta para su cultivo. Hacia 1910, varias familias chinas ya se dedicaban al cultivo de la amapola y como en Yu, el opio y sus derivados fueron prohibidos, los chinos empezaron a tejer las primeras redes de narcotráfico hacia el norte. La frontera no estaba controlada, así que era un buen negocio con mucho potencial y seguro. Los productores fueron bautizados con el nombre de gomeros por la goma que se extraía de las amapolas y que se usaba para cocinar la morfina y la heroína. Con el fin de la Revolución Mexicana, se puso coto a las drogas también en México. Los líderes de la revolución veían los narcóticos como un mal que había adormecido al pueblo durante la larga dictadura que ahora terminaba. El cultivo de opio y de marihuana fueron prohibidos y se restringió su tráfico y su consumo. La importación de coca también controló. México declaraba la guerra a las drogas. En esta historia del narco hay un actor político que es clave, el Partido Revolucionario Institucional, que se mantuvo en el poder en México desde 1929 hasta el año 2000, ininterrumpidamente. El PRI amasó mucho poder en el centro del país, pero no en la periferia, y los gobernadores de esta periferia eran, como lo habían sido durante la dictadura, poderosos terratenientes locales, los llamados caciques. Estos caciques se apoderaron del tráfico de drogas, sobre todo en el norte, lejos del control de la capital y cerca de la frontera con Yu, pero quien realmente tenía el poder era la policía, pues tenían la fuerza y la ley de su lado, y a los narcos solo les quedaba pagar para no ser perseguidos. Es muy común escuchar que Yu presionó a México para que los gomeros aumentaran la producción de opio para proveer así de morfina a sus soldados heridos. Aunque no hay evidencias de que esto fuera así, sí hay un hecho irrefutable. La demanda y el tráfico de opio aumentaron durante esos años. A mayor demanda, mayor precio y obviamente mayores ganancias, lo que hizo que más campesinos y traficantes se sumaran al negocio, empezando así las primeras rivalidades entre narcos. Los periódicos de Culiacán de la época titularon así en lo que se estaba convirtiendo la ciudad, una nueva Chicago con gángsters en sandalias. En parte para acabar con esta violencia y en parte por complacer a estos. Yu, a quien no le gustaba nada este aumento del tráfico, México pasó a una política más dura. En 1948 lanzó una campaña para acabar con las plantaciones de amapola en varias regiones. Pero aunque fue inútil, las plantaciones se dispersaron a otros territorios y muchos policías fueron sobornados para no quemarlas. Sigue algo colateral importante, el poder subió de escalafón. Los narcos entendieron que si querían inmunidad, poco o nada tenían ya que hacer con los policías locales. Debían tocar los poderes federales. Y así es como el narco llegó a las oficinas de la policía y del ejército federal y del PRI. Forced en 1960 y con ello la apertura en estados. El consumo de marihuana creció muchísimo y además se desarticuló definitivamente la llegada del opio turco, por lo que México pasó a ser prácticamente su único suministrador. Subía heroína y marihuana hacia el norte y bajaban dólares hacia el sur, montañas de dólares que hicieron que los gomeros ya no fueran más gomeros y que se convirtieran en narcotraficantes. La opulencia, el derroche y el poder desmedido pasaron a ser sus señas de identidad. A todo esto, Nixon llegaba a la Casa Blanca y lo hizo con una idea entre ceja y ceja: acabar con el narcotráfico. Esto se tradujo en una violentísima ofensiva del ejército mexicano que literalmente invadió las plantaciones de Sinaloa, Durango y Chihuahua, dejando miles de muertos, violaciones, torturados y desaparecidos. Desde el aire, Yu roció las plantaciones con sustancias tóxicas. La operación consiguió su objetivo, pero fue una victoria ambigua. La producción cayó a la mitad y, en consecuencia, los precios se doblaron, con lo que aumentó la violencia. Paralelamente a todo esto, otro producto entraba en el negocio, la cocaína. Su consumo se disparó en los años 70.
Al principio, llegaba directamente de los cárteles colombianos, pero algo iba a hacer que sus colegas mexicanos entraran en juego: la llegada de Reagan al despacho Oval. Una de las primeras cosas que hizo Reagan fue ir directamente a por los varones del narcotráfico de Florida, que metían cocaína de Colombia a todo el país. La operación tuvo éxito e hizo perder millones de dólares a los cárteles colombianos, que en ningún momento se plantearon parar. Simplemente cambiaron de estrategia. A partir de ahora, meterían su mercancía a través de México. Así nació el tridente formado por los cárteles colombianos de Medellín y Cali y el cártel mexicano de Guadalajara. Por si fuera poco, los narcos mexicanos recibieron una inesperada ayuda, la de la CIA. En plena lucha contra el fantasma soviético, los estadounidenses apoyaron muchos movimientos anticomunistas. Uno de ellos fueron los Contras de Nicaragua. La CIA y el cártel de Guadalajara colaboraron para llevarles ayuda humanitaria en forma de armamento pesado, dinero y aviones de combate. A cambio, la CIA miró hacia otro lado cuando el cártel metía montañas de coca a Hays. Estas operaciones de la CIA acabaron con la paciencia de la DEA. En 1984, uno de sus agentes, Enrique Kiki Camarena Salazar, se presentó con 450 hombres y varios helicópteros en Rancho Búfalo, la enorme plantación de marihuana del cártel de Guadalajara. Destruyó toda la plantación y quemó unas 10,000 toneladas de marihuana. Los campos de furia. Camarena fue detenido por agentes corruptos de la Mexicana y fue torturado y asesinado. Durante las más de 30 horas que duraron las torturas, le dieron metanfetaminas y otras drogas para mantenerlo consciente. Su cuerpo sin vida fue encontrado en una granja de cerdos. Con el asesinato de Camarena, la DEA montó en cólera. Contó todo lo que sabía de las relaciones entre la inteligencia mexicana, el PRI y los narcos. Además, lanzó la mayor investigación por homicidio de su historia. Identificó a los 3 capos del cártel de Guadalajara y detuvo a 2 de ellos, que fueron juzgados y encarcelados. El padrino, Miguel Ángel Félix Gallardo, consiguió escapar. Unos años después, la DEA consiguió atraparlo. La detención de Gallardo significó la decapitación del cártel de Guadalajara. Con la caída del padrino, acabó una etapa del narcotráfico en México y empezó otra. Sus capos se reunieron y se repartieron amigablemente el pastel que habían cocinado durante años, dando inicio a lo que ya todos conocemos.